Welcome to another English lesson. My name is Miss Jasmine and together we will check about fairy tales. Hola compañeros, compañeras. Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hablar sobre los cuentos, en inglés llamados fairy tales. ¿Cuáles son las partes del cuento? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en un cuento? Te invito a que veas el siguiente video que es Goldilocks and the Three Bears, Ricitos de Oro y los Tres Ositos, y juntos descubramos nuevo vocabulario en inglés que posteriormente nos será muy útil. Toma nota. Goldilocks and the Three Bears. Once upon a time, there was a little girl with golden curly hair whose name was Goldilocks. One day, Goldilocks was playing near her home when she saw a butterfly. She tried to catch it, but the butterfly flew away. So Goldilocks chased it, right down the path and into the forest. Soon Goldilocks was lost, but then she saw a small house in the middle of the woods. Said Goldilocks. I'm sure whoever lives here will help me find my way back. Goldilocks knocked on the door 3 times. Knock, knock, knock. And on the third knock, the door swung open. I don't think anyone is home. Then she smelled a delicious smell, and her tummy rumbled loudly. So she decided to go inside. On the table in the small house were 3 bowls of porridge. 1 large bowl, 1 medium bowl, and 1 small bowl. Goldilocks was very hungry. I'm sure whoever lives here won't notice if I have a little bit of this porridge. First, Goldilocks tried a spoonful from the large bowl. Oh my! This porridge is too hot! Next, Goldilocks tried a spoonful from the medium bowl. Ew! This porridge is too cold. Finally, Goldilocks tried a spoonful from the small bowl. This porridge is just right. The porridge in the small bowl was so delicious that she ate it all up. Goldilocks was very tired, so she went into the living room and found 3 chairs. There was a great big wooden chair, a medium pink chair, and a small blue chair. I'm sure whoever lives here won't mind if I rest for a little while. First, Goldilocks sat in the great big wooden chair. Oh my! This chair is not comfortable at all. Next, Goldilocks sat in the medium pink chair. She sank deep into the cushions. Ugh! This chair is too squishy. Finally, Goldilocks sat in the small blue chair. This chair is just right. Just as she settled into the small chair, crack! It broke into pieces right under her. Uh-oh. Maybe I should just lie down instead. So Goldilocks went upstairs to a bedroom, where she found a great big bed, a medium bed, and a tiny little bed. I'm sure whoever lives here won't mind if I take a short nap. First, she lay in the great big bed. Oh my! This bed is too hard. Next, she lay in the medium bed. This won't do. This bed is too soft. Finally, Goldilocks lay in the smallest bed. It was the perfect size for a young girl. This bed is just right. Goldilocks pulled the blanket over her and soon fell asleep. At the same time, a family of 3 bears came home to their little house in the woods. They were very surprised to see that the front door was already open. It looks like someone has been eating my porridge, Said Papa Bear as he looked into his large bowl. It looks like someone has been eating my porridge too. Said Mama Bear as she looked into her medium bowl. Someone has definitely been eating my porridge. It's all gone. Cried Baby Bear as he looked into his empty small bowl. The 3 bears went into the living room to find out who ate their porridge. I think someone has been sitting in my chair. Said Papa Bear. I think someone has been sitting in my chair too. Said Mama Bear. Someone has definitely been sitting in my chair. Cried Baby Bear. And they broke it to pieces. And so the 3 bears went upstairs to find out who had been sitting in their chairs.
I believe someone has been sleeping in my bed, said Papa Bear. I believe someone has been sleeping in my bed too. Said Mama Bear. Someone has definitely been sleeping in my bed. Cried Baby Bear. And she's still here. The three bears roared, and Goldilocks woke up very suddenly at the sight of three angry bears. The little girl jumped up out of her bed and ran down the stairs, through the kitchen, and right out the front door. Goldilocks ran and ran until she was out of the woods and all the way home. From that day on, she never ever went back into the forest, and the three bears never ever saw Goldilocks again. The end. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Ya la conocías? Es un cuento muy popular. Vamos a checar el día de hoy las partes del cuento, los elementos que intervienen en este cuento. Quedamos que el cuento es una historia y por lo tanto la historia en este caso va a ser un cuento de hadas. En inglés se dice fairy tale. Anotamos como título en tu cuaderno Fairy Tale, lo que está hasta arriba en azul. ¿Y cuál va a ser ese cuento? Goldilocks and the Three Bears, Ricitos de Oro y los Tres Ositos. Pongamos mucha atención y vayamos tomando notas. Te pido que tomes unos segunditos, a lo mejor le pongas pausa al video y copies este formato. Nos dice ahí who, what, where y why. La palabra who, es esta, who, significa quién. ¿Qué vamos a descubrir en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Sí? Recuérdalos. Te pedí que tomaras notas al principio del video. What? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasó? Piensa, ¿a raíz de qué se desarrolla la historia? Después tenemos where, ¿dónde? ¿En dónde se desarrolla esta historia? Y por último, why, ¿por qué? ¿Por qué pasó este problema? Muy bien, vamos a enfocarnos en los personajes. Who were the characters of the story? Checa esa palabra, characters. Characters. Character significa personajes. ¿Me puedes decir cuáles son los personajes que viste en la historia? El primero es el papá oso. ¿Recuerdas cómo se decía papá en inglés? Father. Papá oso. Father bear. La mamá osa. Mother bear. Porque mother es mamá. Y el bebé oso. Baby bear. ¿Quién era el personaje principal? Ricitos de Oro. Y Ricitos de Oro en inglés es Goldilocks. Entonces ahí tenemos nuestros 4 characters. Vamos a continuar con dónde se desarrolló la historia. ¿Dónde se desarrolló esa historia? ¿En la playa? ¿En el bosque o en la ciudad? Puedes tener dos opciones. O me puedes decir que se desarrolló en el forest, que es el bosque. O también pudieras decirme, ¿no? Pues es que en realidad la historia se desarrolló en la casa de los osos. Sería Bear's House. Vamos a continuar con cuál fue el problema. ¿Qué fue lo que hizo Ricitos de Oro que enojó tanto a los ositos? El problema fue que Goldilocks se comió su avena. Esa avena era el alimento de los ositos. Recuerden que una estaba fría, otra caliente, otra tibia y fue la que se comió. La palabra ate significa comió. Toma nota. Y por último, ¿por qué crees que Goldilocks se haya comido la avena del baby bear? Pues porque tenía hambre, ¿verdad?
She was hungry. Muy bien, chicos, ahora vamos a repasar el vocabulario que aprendimos el día de hoy. Fairy tale, cuento. Uno de los elementos del cuento es el place, el lugar. ¿Te acuerdas cómo se decía bosque? Forest. Otra parte del cuento es la inclusión de los personajes. ¿Cómo se decía personajes? Characters. ¿Cuáles eran esos characters? Ahí estamos aprendiendo 3 palabras. Mother, father y baby. Recuerda, mother es mamá, father, papá y baby, bebé. Puedes ocuparlo en tu vida diaria diciéndole a tus padres de esta manera. En lugar de decirle mamá, puedes decirle mother. O en lugar de decirle papá, father. Y si ves algún bebé en la calle o tienes un bebé en casa, baby. O hasta tu cachorrito, le puedes decir baby. Otro elemento era el problema. ¿Te acuerdas por qué entró Goldilocks? Porque tenía hambre. ¿Cómo se dice tener hambre o estar hambriento? Hungry.